Vamos a abrir la escritura, por favor, hermanos, y lo haremos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, por favor, para leer, por favor, en este tiempo de adoración. Igual se me apoyan con la luz, por favor, para poder ahorita compartir. Mientras vamos a leer Juan 8, de los versículos 31 al 39. Juan capítulo 8, de los versículos 31 al 39. Ya estamos ahí. Voy a leer yo, me siguen con la vista para poder, después de esta lectura, unirnos en oración y el Señor nos inste a escuchar la palabra. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor así: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que estoy en otro capítulo, ¿verdad? Es 8:31, perdón, disculpa, hermanos, me pusieron 8, capítulo 31 al 39, dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amén. Incline su rostro y oremos al Señor. Amantísimo Padre y Dios eterno, estamos en este tiempo y en esta hora dispuestos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Señor, el primero, Señor, en disponer su corazón para escuchar tu voz es un siervo tuyo. Por tanto, pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me ilumine, me inste, Señor, me dirija, me instruya, para que la palabra predicada y proclamada sea únicamente palabra tuya. Que tu Espíritu Santo, Señor, me ministre para escuchar tu voz y proclamarla, predicarla con claridad, con denuedo, con entendimiento. Señor, que mis hermanos dispongan su corazón en humildad, en armonía también, y Padre eterno, en obediencia a tu voz. Sensibiliza nuestros corazones y nuestros oídos, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, para que lo que escuchemos hoy, Señor, lo recibamos con amor y con verdad, porque es tu palabra. Ministranos pues conforme a ella, Señor, y que lo que hagamos en este tiempo, Señor, lejos de ser solamente oidores, sea, Señor, que nos hagas hacedores de tu palabra. Por favor, eterno Dios, que es una palabra que edifique nuestros corazones y nuestras vidas espirituales sean alentadas para vivir cada día en conformidad a tu palabra y a tu imagen y santidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, el mensaje de este domingo, último, estamos trabajando, todo este mes que trabajamos el mes del hogar, el mensaje fue, pues, hogares a la manera de Cristo. Esa es la parte, ¿no? Y recordamos que siempre el Espíritu Santo tiene un papel importante en el hogar, en cada uno de nosotros, como hijos, como familias, como padres. Y en este tiempo el tema es un estilo de vida bíblico, es el mensaje el día de hoy. Así que yo quiero preguntarles, antes de continuar con este mensaje, ¿cómo podríamos definir a un verdadero creyente? ¿Cómo se podría definir, hermanos, a un verdadero creyente? ¿Cuántos verdaderos creyentes en Cristo hay? Nada más yo y todos. ¿Cómo lo podríamos definir a ese verdadero creyente? ¿No, hermanos? ¿No son verdaderos creyentes? Pues sí, pero pastor, hay muchos que dicen creer, ¿no? Pero no se apegan a la palabra, su estilo de vida que llevan pues es muy diferente, o sea, no reflejan lo que realmente pues los seguidores ya o que el Señor Jesús haya tocado
su corazón y no hay temor, ¿no? Escuchar su palabra, escuchar cómo nos hablas. Pastor, yo siento que pues eres un verdadero creyente, que ya no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿no? Aquel que refleja, podemos decir que se define un verdadero creyente, que refleja y que hace la voluntad de Dios. Así es. Muy bien. ¿Y cómo podríamos ahora entonces identificar a los verdaderos creyentes? Identificarlos. Con el testimonio, ¿no? Con la vida de testimonio, ¿sí? Ahora, la última pregunta, ya no voy a hacer más preguntas. ¿Se considera usted un verdadero creyente? Hola, más silencio, no esperaba. Gracias a Dios. Mis amados hermanos, los verdaderos creyentes son aquellos que permanecen en su palabra, en la palabra de Dios, no en la palabra de ellos, en la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes son los que permanecen, ¿en dónde? En la palabra de Dios, ¿sí? Y la perseverancia, hermanos, en la palabra de Dios es la que va a distinguir a estos verdaderos creyentes que realmente son nacidos ¿de quién? De Dios, ¿sí? Por tanto, hermanos, a veces nosotros, como decía mi hermana Estelita, no damos testimonio, mi hermana Susi, no damos el reflejo de la imagen a la que fuimos creados. El carácter santo, el amor de Dios, el amor de Cristo, la justicia, la santidad, la misericordia. Quiero que lea conmigo esto, fíjese bien, versículo 31 y 32. Dijo entonces, ¿quién? Jesús. ¿A quiénes? A los judíos que habían ¿qué? Creído en él. Fíjense bien cómo empieza Juan escribiendo lo que él vio. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Y después conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando los fariseos escuchaban hablar a Jesús, hermanos, ¿qué creen que haya pasado? ¿Se opusieron a quién? A Jesús. A él se pusieron a él. Había oposición. Esto como que, bueno, vamos a meditar. ¿Por qué se oponían a Jesús? ¿Saben quiénes eran los fariseos? Aquellos eruditos de la ley, maestros de la ley, que querían que la ley se aplicara como tal está, ¿verdad? Pero eran los primeros ¿en qué? En violarla, en quebrantarla, en romperla, y no lo hacían. Y esos fariseos, cada vez que escuchaban hablar a Jesús, se oponían a él, más se oponían a él. ¿Por qué se oponían? ¿Por qué cree usted que se oponían a él? Porque no creían. Tenían miedo de que todo el pueblo, todo el que les seguía se rebelara contra ellos. Más bien porque ellos estaban aferrados a su manera. Estaban aferrados, estaban esclavizados a su intelecto, a su conocimiento. Ellos eran conocedores de la ley, pero no lo aplicaban, no lo obedecían, pero estaban aferrados a que se tiene que hacer a su manera. Sin embargo, hubo muchos que escucharon las mismas palabras de Jesús y no se oponían, sino que hicieron ellos, creyeron en las palabras que decía Jesús, ¿sí? A pesar incluso de que estaban viendo la oposición que era muy evidente en ese tiempo. Según el estudio que vimos hace un rato, ¿qué pecado estaban haciendo los fariseos? ¿Qué pecado era? Pecado de soberbia. Bueno, la soberbia es otro pecado que ya es más adelante. Según el estudio lo que vimos hace un momento, ¿qué pecado estaban haciendo los fariseos? Vimos dos aspectos del pecado. Uno, hacer lo contrario de lo que Dios ¿qué? Ha ordenado. Y otro, un pecado que era de comisión, y que consistía en dejar de hacer lo que Dios ya había revelado o declarado como ordenanza. ¿Qué están haciendo los fariseos? ¿Qué tipo de pecado es? El segundo es de omisión, dejar de hacer lo que ya sabía que revelado, ¿sí? Porque ellos tenían el intelecto. Miren, ellos eran líderes religiosos, los fariseos eran líderes religiosos. Y hay una gran diferencia, hermanos y hermanas, entre un líder religioso y un siervo bíblico. Un líder religioso, el líder, palabra líder es yo soy, aquí, el mero, aquí se hace lo que yo digo. Religiosidad. Bueno, hermano Leonardo, como yo soy el pastor, usted viene cada día, pero yo le cito a las 10 de la mañana, a lo mejor a las 7 de la mañana, pero soy el primero ¿en qué?
En no llegar a esa hora y decirle, hermano, ¿por qué no vino? ¿Soy quién? El líder. No me entiende usted que decir a mí nada. Yo soy el pastor, ¿no? Dicen así. Y solamente vengo cuando los domingos, porque soy el pastor. Nada más. Es una vida de religiosidad. No llevo una vida bíblica. Líder religioso. Y hay mucha diferencia entre un líder religioso y un siervo bíblico. ¿Qué es un siervo? El que sirve, porque si no es siervo, pues no sirve. Un siervo es aquel que hace la voluntad del Señor, que se somete a su voluntad. ¿Sí? Que no espera, como aquellos apóstoles, ¿se acuerdan del día que Jesús lavó los pies? ¿Quién fue siervo ahí? ¿Los discípulos? ¿O quién? Jesús. Pero él era maestro. ¿Por qué fue siervo? Él era maestro. Él era, decimos, ¿el qué? El jefe, ¿no? ¿Él era quién? Era el Señor. Es el Señor. Pero fue ¿qué? Siervo. Y la Escritura dice que aquel que quiera hacerse mayor tiene que hacerse como el menor. Él no le importó. Él vio que aquellas personas no disponían, más bien ellos, los discípulos, estaban esperando a que aquel mayordomo fuera a lavar los pies. Jesús, ¿qué hizo? Mejor tomó el ejemplo y él lo hizo. Ese es un siervo. Y de manera bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué bíblico? Es que Pastor Jesús conocía la palabra. Sí la conocía, pero ¿sabe por qué la conocía? Porque desde pequeño, ¿qué? Fue instruido y aprendió la palabra. Aún siendo hijo de Dios en su humanidad, se dispuso a ¿qué? A aprender la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ese es un siervo bíblico. Aferrarse, hermanos, a la enseñanza de Cristo, quien es la verdad, sí la verdad, no la de nosotros, la que a veces creemos que nosotros tenemos la razón, nos apegamos a nuestra propia opinión o propia creencia. Esa no es la verdad. Aferrarse a la enseñanza de Cristo, que es la verdad, lo va a llevar a uno a esa verdad que nos va a conducir a ser verdaderamente como libres. Libera a la persona de la esclavitud del pecado. Estos hombres, líderes religiosos, estaban oponiéndose cada vez que escuchaban las enseñanzas de Jesús, se oponían más y más a él, porque estaban aferrados a su manera y estaban esclavizados ¿a qué? A su intelecto. ¿Cuál era su intelecto, hermanos? Su manera nada más, estaban esclavizados. Fíjese bien lo que dice el versículo 33. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, dice, y jamás hemos sido esclavos ¿de quién? De nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. El mensaje de Jesús aquí, hermanos, está mostrando una unidad con su Padre Celestial. En este mensaje, todo el capítulo 8, de los versículos 39 al 31 al 39, y fue muy recibido por algunos que habían escuchado de la palabra, porque su vida era muy consistente, era conforme a la palabra de Dios. Y fíjense, los fariseos, que eran líderes religiosos, quizás podemos ver en ellos, a esos fariseos que cultivaban, sí, una vida de intimidad con Dios. Eso es lo que ellos cultivaban, una vida de intimidad con Dios. Sin embargo, era muy evidente que en realidad no estaban cerca de ¿quién? De Dios. Ni siquiera ¿cómo? Cerca de Dios. En cambio, aquellos que escucharon la palabra de Dios, a pesar y viendo la evidente oposición, ¿ellos qué hicieron? Porque escucharon las mismas palabras. Los fariseos escuchaban las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué hicieron? Se oponían. Y aquellos que también escucharon la misma enseñanza y que llevaban una vida consistente con el mensaje, una vida que estaba cerca de Jesús, en intimidad con Dios, ¿qué hicieron? Creyeron en Él. Era lo mismo. ¿Pero por qué? Porque su vida estaba ¿en qué? En comunión con Dios. Era evidente una comunión con Dios en la vida de ellos. Pero los fariseos, aún cultivando una vida de intimidad con Dios, ¿qué pasaba? Era evidente que ni siquiera estaban cerca de ¿quién? De Dios. Y lo mismo pasa, hermanos, tristemente en la iglesia y en cada uno de nosotros. Pastores que yo sí vengo los domingos, vengo incluso los viernes y los sábados, pero en su hogar y en su vida de testimonio no está siendo evidente que siquiera está un poquito cerca de ¿quién? De su Padre Celestial. Por eso es de que usted no lleva un estilo de vida bíblico, porque ni siquiera se apega a Dios. Hermano, la salvación no se obtiene por el intelecto, por un conocimiento mero intelectual. No se obtiene la salvación por eso. Así imaginaban algunos que eran llamados gnósticos.
por tanto conocer a Dios, ya soy salvo. Así no es. Esto de la salvación es meramente, sí, primeramente por gracia. Pero es ¿por qué? Por una vida de relación ¿con quién? Con Dios, con Jesucristo. Una relación vital. El domingo pasado hablábamos del Espíritu Santo, de las palabras Ruach. ¿Cuál otra palabra era? El aliento, el hálito, lo vital, lo que da vida. No solamente es tener una relación vital con Jesús, es también un compromiso, hermanos, con la verdad que ya Él ha revelado en la palabra escrita. Y en la palabra encarnada, que es ¿quién? Jesucristo. No solamente es tener una relación y comunión con Dios, es un compromiso con esa verdad. Pero ¿qué pasa en nosotros? Que a veces usamos la palabra, la Biblia, y la queremos adaptar ¿a qué? A nuestras costumbres, tradiciones, a nuestro ¿qué? Estilo de vida, de manera personal. Mis amados hermanos, no podremos llevar un estilo de vida bíblico si nosotros, hermanos, no dejamos nuestra vida religiosa. Pastor, ya me dijo religioso, sí, yo también. Porque a veces, hermanos, no hacemos lo que Dios está ¿qué? Ordenando. ¿Y qué estamos haciendo? Pecando. No podremos llevar un estilo de vida bíblico si no dejamos nuestra vida religiosa. Mis hermanos y hermanas, no podremos llevar un estilo de vida bíblico si no dejamos nuestra religiosidad. ¿Qué es vivir en religiosidad? ¿Para usted qué es eso? Bueno, pues yo sé que en la misión hay viernes de oración a las 6 de la tarde, a las 7 de la mañana y domingos a las 11. Y solamente vengo esos domingos. Y a lo mejor aquí doy un testimonio, ¿verdad? Y quizás en la calle, ¿qué pasa, hermanos? Sale el verdadero Arturo Castillo, ¿no? Allá. El apellido se pone ¿sobre qué? Sobre la palabra. No estoy siendo como bíblico. Y me estoy comportando no solamente como fariseo, hermanos. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Versículo 33, 34 al 36. Dice así. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Versículos 37 y 38. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida ¿en dónde? En vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué? Haríais. Según primera de Juan capítulo 3, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y todo el que practica el pecado, ¿a quién pertenece? Al diablo. Miren, hermanos, nosotros tenemos que aprender a dejar nuestra vida de religiosidad. No solamente es estar en esta misión y hacer obras. No solamente es venir los domingos. Si usted no lleva una vida de oración en su hogar, usted no tiene un estilo de vida bíblico. Si usted no ayuna en la semana, al menos una vez a la semana, una vez al mes, digamos, por su salud, usted no está llevando un estilo de vida como bíblico. Si usted no dispone su tiempo para estudiar la palabra de Dios, hermanos, no está llevando una vida ¿de qué? Un estilo de vida como bíblico. Si usted no dobla rodillas para orar, para ayunar y para leer la Biblia, no está llevando un estilo de vida como bíblico. Tenemos que vivir, hermanos, siendo discípulos. Dice así el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Usted ha creído en Jesús? Amén. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted y yo permanecemos en la palabra de Dios, entonces sí seremos como sus
discípulos, ¿sí? Siervos, permaneciendo en la palabra, viviendo, morando, haciendo nuestro hogar conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, permaneciendo en su palabra, incluso a pesar de que estemos viendo como oposición en la familia interna, en la familia externa, aún viendo como oposición, tenemos que permanecer. La perseverancia, decíamos en un momento en el inicio de la predicación, que es la que distingue, ¿qué, hermanos? Aquellos que son realmente, ¿qué? Nacidos de Dios y nacidos de nuevo. Gracias, hermano. ¿Sabe cuál va a ser ese resultado, hermanos? Si usted permanece en la palabra de Dios, si vive un estilo de vida bíblico, y si vive permaneciendo, morando, formando su hogar a la palabra de Dios, o en la palabra de Dios, el resultado va a ser que usted va a conocer la verdad. Y la verdad entonces, ¿qué? Les hará libres. Pero pastor, jamás he sido esclavo de nadie. ¿Cómo dice que qué? ¿Que soy libre? Seguro que no es esclavo, ha sido esclavo de nadie, porque muchas veces, hermanos, como esos fariseos, ellos decían, en un sentido así, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido, ¿qué? Esclavos de qué? De nadie. Los judíos habían sido esclavizados en Egipto. Y después, más tarde, habían sido gobernados por los asirios, por otros más. Ellos estaban negando, hermanos, que no habían sido esclavos de nadie. No solamente estaban negando, ellos no habían entendido dos cosas. Uno, la libertad que que Dios les había ofrecido, y también no estaban entendiendo la esclavitud en la que estaban ya ellos siendo esclavos, en la que se encontraban. Así nosotros también podemos estar pensando que no estamos siendo esclavizados, porque pensamos estar bien. Jesús está describiendo la gravedad del pecado, el dilema en el que la humanidad se encuentra bajo el pecado, no entendiendo que realmente estamos siendo esclavizados por la aflicción, por la preocupación, por la tentación, por muchas cosas. Esta sociedad ha influido tanto en la vida de la iglesia. Hermanos, en otras palabras, lo que decían estos fariseos, estos líderes religiosos, era: no necesitamos esto, nosotros somos buenos. Hubo un pastor, obispo anglicano, inglés, que escribió esto: el poder del autoengaño en el inconverso es infinito. No sé si me explico. El poder del autoengaño en el inconverso es infinito. Yo a lo mejor hubiera dicho yo que el poder del autoengaño en el necio es infinito. Porque muchas veces eso pasa, hermanos. Seguimos viviendo como engañados nosotros mismos, nos autoengañamos. No, pastor, yo estoy bien, yo no necesito de esto. Desde tiempo atrás, 10, 20 años, yo soy de cuna cristiana, mis padres son familia pilar en la iglesia y yo soy bueno, yo no necesito lo que usted me diga. Es más, usted es convertido, ¿qué me puede enseñar? ¿Verdad? ¿Vivimos en qué? En autoengaño. Eso fue lo que escribió este pastor. Pero hermanos, yo quisiera compartirles, y voy terminando con esta parte. La respuesta de Jesús cuando él escuchó que linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, dijo Jesús: todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y este pasaje está en un tiempo, digamos, diciendo aquí Jesús, indicando una acción habitual y constante, de manera que la persona que está en pecado habitual es como esclava de qué? Del pecado, ¿sí? Ahora, usted y yo conocemos la verdad, ¿sí? ¿O hay alguien aquí que no conozca la verdad? Levante la mano quien conoce la verdad. Todos conocemos la verdad. Sabemos de la libertad que Cristo nos ofrece, ¿sí? Pero ¿sabe algo? Una cosa más, no hay otra cosa más. Conocemos la verdad y sabemos de la libertad que Cristo nos ofrece o nos ha ofrecido. Pero no hay otra cosa más, hermanos, que querer seguir pecando. Queremos seguir como pecando y nos volvemos como esta persona necia o como aquellos inconversos incluso, autoengañándonos. El esclavo no queda en la casa para siempre, dice el Señor. El hijo sí queda para siempre. La esclavitud del pecado es el peor
tipo de esclavitud que podamos tener, hermanos, o un hombre pueda tener, porque no hay escape del yo. Siempre va a salir ¿quién? A mi manera, a mi forma de actuar, mi forma de ser. Pero un hijo tenía que liberarnos. ¿Y quién cree que fue? ¿El hijo de quién? De Dios, Jesucristo. Y Él nos va a llevar ahora, o nos ha llevado a la familia de quién? De Dios. Por tanto, hermanos, miren, llevar un estilo de vida bíblico no es, hermanos, adaptarnos a lo que nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, nos hayan inculcado. No es el mero intelecto, aunque hayan sido cristianos, aunque sean de cuna cristiana. Llevar un estilo de vida bíblico no es adaptarme a eso. Más bien, llevar un estilo de vida bíblico es formar un estilo propio de vida, adaptado ¿a qué? A la palabra de Dios, en conformidad a la ley de Dios. Cuando Jesús dice en el versículo 34, versículo 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús está reconociendo y admite que son descendientes de Abraham, pero en un sentido genético, físico. ¿Sí? Eran descendientes de Abraham, pero Abraham no era su padre espiritual. A Jesús lo que le está interesando no es la descendencia física, sino que la descendencia como espiritual. ¿Sí? Eso es lo que le interesa a Jesús. Jesús está interesado en el linaje espiritual más que en los antepasados. Mire, no importa lo bueno que hayan sido nuestros padres, abuelos. No importa lo bueno que hayan sido, lo cristianos que hayan sido, lo bíblicos que hayan sido ellos. Si usted y yo estamos en una vida de totalmente desobediencia. Por eso le digo, no, llevar un estilo de vida bíblico no es seguir lo que nuestros antepasados siguieron conforme al intelecto. Así como tampoco importa, hermanos, lo malo que hayan sido nuestros padres, abuelos, nuestra descendencia, si nosotros disponemos nuestro corazón, es renovado y andamos en el camino de fe y de santidad. Eso es llevar un estilo de ¿qué? De vida bíblico. No conformarnos y adaptarnos a lo que de manera histórica ha habido en nosotros, por descendencia, sino conformarnos a llevar un estilo de vida como bíblico, conforme a la palabra de Dios. La verdadera libertad de Cristo, hermanos, lo que Cristo ofrece, esa verdadera libertad nos va a ayudar ¿a qué? A servir a Dios. Esa es la verdadera libertad. Usted no va a hacer otra cosa más que ¿qué? Servir a Dios en todos los aspectos, cumpliendo los propósitos de lo que usted y yo fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. Carácter santo, amor, justicia y misericordia. Es lo que tenemos que reflejar usted y yo. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo, el pecado nos va a privar de todas esas cosas. Si nosotros no entendemos eso, hermanos, el pecado nos va a privar de hacer todo eso. ¿Sabe por qué? Por tres cosas importantes. Va a nublar nuestra mente. El pecado no nos va a dejar avanzar más de lo que usted y yo queremos pensar a nuestra manera, porque el pecado está nublando nuestro pensamiento. Va a degradar nuestros sentimientos y va a esclavizar nuestras voluntades. Y esta esclavitud es aquella que los reformadores llamaron depravación total. Y el único remedio para eso es la gracia de Jesucristo a través de un renacimiento espiritual, un nuevo nacimiento. Y la regeneración va a ser obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento va a ser obra ¿de quién? Del Espíritu Santo solamente. Y solamente va a ser alcanzada a través de la base de la muerte y de la resurrección. Por tanto, hermanos, tenemos que reconocer que es importante nuestra necesidad de morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad, y rendir nuestra voluntad ¿a quién? A Dios, a Cristo, para poder nacer de nuevo. Termino con esto, hermanos. Aquí el punto de Jesús era importante. Nuestro linaje, hermanos, nuestro linaje va a determinar
nuestra naturaleza. Por tanto, si nosotros seguimos pecando y practicamos el pecado, seremos y perteneceremos a ¿quiénes? Al diablo, a Satanás, si seguimos pecando. Y ese será nuestro linaje. Seremos hijos, ¿cómo le llamaba Jesús? ¿Son hijos de qué? Del diablo. Así lo llama Juan, lo escribe Juan, así que con palabras de Jesús. Nuestro linaje espiritual entonces determina nuestra naturaleza y también nuestro destino. Sin embargo, hermanos, si somos nacidos de nuevo y tenemos a Dios como nuestro Padre, entonces se va a mostrar en dónde, en nuestra naturaleza y también en nuestro destino. ¿Sí? Por tanto, hermanos, ¿usted quiere llevar una vida bíblica, un estilo de vida bíblico? Amén. Quiero que me acompañe, por favor, a Proverbios 29:12. Y quiero que usted apunte algo. Mire, muchas veces damos puntos, 3 puntos, le llamamos acá los pastores homiléticos, 3 puntos homiléticos. Yo solamente le quiero dar uno, pero que se divide en varios puntos. Si usted desea tener un hogar bíblico, un estilo de vida bíblico, lo que tiene que hacer, hermano, lo que tenemos que hacer es amar la palabra. Es eso. Así concluye el mensaje. Ame la palabra. ¿Quiere un estilo de vida bíblico? Ame la palabra. Y esto, hermano y hermana, quiero decirle que usted ame la palabra, pero que la tenga en una posición interna, en su interior. Ame la palabra y hágala como suya. ¿Sí? Téngala en una posición de honor. Honre la palabra. Si usted no ama la palabra, no la va a honrar. Honre la palabra de Dios. Téngala en una posición también de confianza y de autoridad. ¿Por qué de confianza? Porque muchas veces tenemos temor a acercarnos a la palabra de Dios porque pensamos que encontraremos como prohibiciones. Pero no. Dios pone límites, sí, pero nos ayuda ¿a qué? A confiar en Él para un mejor desempeño en nuestra vida espiritual. Y téngala en una posición de autoridad, porque la palabra es autoridad. Vuelvo a decir, si usted quiere un estilo de vida bíblico, ame la palabra, téngala en una posición interna, en una posición de honor, en una posición de confianza y como autoridad. Ame permanecer cada día en la palabra. Cada día ame permanecer en la palabra. Si usted hace eso, entonces amará por sobre todas las cosas que la palabra de Dios. ¿Y cuál será el resultado, hermanos? ¿Qué dice Proverbios 29:12? Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si un gobernante atiende a la palabra como mentirosa, todos sus siervos, ¿qué? ¿Serán qué? Impíos. ¿Qué es un impío? Un pecador, un transgresor. ¿Sí? Pastor, pero yo no soy gobernante. Bueno, habemos varones aquí, al menos mi hermano Leonardo, mi hermano Juan Carlos y yo, que somos como cabezas de familia. Dios nos ha puesto para pastorear una familia, como sacerdotes de nuestro hogar, para administrar y dirigir, lo mismo que es un gobernante. Si nosotros atendemos la palabra mentirosa, ¿qué pasará con nuestros hijos, esposa e hijos y nietos, segunda, tercera generación y cuarta generación? ¿Qué pasará si atendemos la palabra mentirosa? Nuestros hijos, esposas, siervos serán como pecadores impíos. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Si nosotros, esta parte está en los varones, pero también hay mujeres también que ayudan, hay esposas también, o hay personas que están como dirigiendo su hogar por diferentes circunstancias, que no está el esposo o no está el varón. Y también tienen ustedes que tener cuidado en esto. Si ustedes atienden la palabra mentirosa, ¿qué va a pasar? Sus hijos, los demás en su familia, ¿qué pasará? Serán como impíos. Es la manera en que vamos a influir como padres, hermanos, a nuestros hijos. Si no atendemos, si no amamos la palabra, si hacemos las cosas a nuestra manera, si seguimos pecando.
Es la manera en que influimos. La parte pastoral, directiva también, lo mismo. Si no atendemos a la palabra, si no obedecemos a la palabra, como decíamos en Jeremías, ¿se acuerda de Jeremías 7? Vaya conmigo y termino con esto, por favor. Jeremías 7, versículo 23 al 28. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así la palabra del Señor. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié que todos profetas, mis siervos, enviándolos cuando, desde temprano y sin cesar. ¿Y qué pasó? Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Versículo 27. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Mis hermanos, si nosotros no amamos la palabra, va a pasar eso. Seremos como esta generación, que no escuchamos la voz de Dios. Ni por la palabra. Quizás Dios ya no hable de manera audible, pero está la palabra escrita y encarnada en Cristo. Y están aquellos, no solamente, y quizás no porque sea pastor, hermanos, pero hay personas que han sido usadas por el Señor. ¿Para qué transmitir el mensaje? Pero hay quienes no obedecemos a la palabra, no obedecemos a los pastores, no obedecemos a quienes, hermanos, a nuestros padres. Y no obedecemos a quién, hermanos, a nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe qué? Que aún así, Dios le da la oportunidad a usted y a mí de decirle, Abba Padre. Si no valoramos ese amor, hermanos, en verdad, no podemos llevar una vida, un estilo de vida bíblico. Por tanto, Proverbios dice, si un gobernante, si un padre de familia, una madre de familia, atiende a la palabra mentirosa, es decir, al pecado, influirá de manera como negativa a su familia. Los conducirá ¿a qué? A la impiedad. Pero si usted no atiende a eso y se dispone en su corazón a amar la palabra, influirá de manera positiva y bíblica para que haga de su hogar un hogar como bíblico. Amén, hermanos. Amén. Por lo tanto, ellos verán su corazón de usted. Si usted atiende a la palabra de Dios, verán su corazón, verán su testimonio. Y Dios, conforme a sus propósitos, a su tiempo y a su voluntad, dispondrá esos corazones de los suyos para poder comenzar o retomar lo que se haya descuidado. Y entonces ahora, lo que hagan, lo harán con amor y por amor a la palabra. Dispongámonos, hermanos, a vivir en la palabra, a permanecer en ella, a un frente y viendo que hay oposición. No se desanime, no se desaliente, permanezca amando la palabra. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor, oremos al Señor. Que el Señor nos haga hijos y padres obedientes, hijos y padres de testimonio, que podamos disponer nuestro corazón para comenzar a retomar un estilo de vida bíblico que honre su santo nombre y que reflejemos su imagen en todo tiempo. Amantísimo Dios, te agradecemos, oh Dios, por tu palabra y porque, Padre, primero que has hablado es a un siervo tuyo. Permíteme ponerla por obra, Señor. Recibo tu palabra con amor, con autoridad, Señor, para poder, Señor, meditar en ella. Y si algo he descuidado, Señor, como pastor, como padre, como esposo, ayúdame, Señor, a retomarlo, por favor. Y Padre, con mis hermanos y hermanas, te rogamos que también hagas en sus corazones sensibles a tu palabra, Señor. Que reconozcamos que quien has hablado es
Eres tú, ha sido tu palabra, Señor. No ha sido solamente un siervo tuyo, sino que tu palabra hablando a todos y cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo nos aliente a reflejar, Señor, tu imagen santa, tu santidad, tu carácter santo, Dios, tu justicia, tu misericordia. Y por favor, Padre eterno, ayúdanos a vivir como discípulos, como siervos tuyos, permaneciendo en tu palabra, viviendo, morando, Señor, y formando nuestro hogar en tu palabra. Aún, Señor, que veamos oposición, a los hijos obedientes a tu palabra, Señor, por favor, eterno Dios. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, con el orden de culto. Vamos a tomar un canto más para confirmar este mensaje.